A mí ustedes cada vez me tienen más preocupada. ¿Verdad? Es que cada día se nos ocurre, no sé, más hablar paja vea, y menos programa. El otro día no estaba viendo la entrevista, el programa, porque no pude. Y en el momento que pongo y los veo a ustedes en una cama dándose de almohadazos, yo dije, ya los perdimos. Vea, eso se puede malinterpretar. No, bueno, eso fue lo que yo vi. Estábamos con una almohada de por medio. No, yo lo entiendo, pero, o sea, yo pongo el tele y lo que veo es a ustedes dos dándose de almohadazos. Es más, yo te escribí y yo dije, no, ya los perdimos. Ya fue demasiado. Es preocupante. Vean, este tema que vamos a desarrollar con Lady, a mí me encanta porque me parece que a veces decimos, ay, no, ya yo soy así, ya así soy desde hace 50 años y ya no voy a cambiar, ya para qué. Además, la gente dice, ¿verdad? ¿Ya para qué? Y ese yo soy así se convierte no solamente en una frase que yo utilizo regularmente, sino casi como en una sentencia, Lady. O sea, ya ni me intentes cambiar porque ya yo no lo voy a hacer. Así es. ¿Verdad? Y entonces, bueno, queremos conversar de que nunca es tarde para cambiar, de que nunca es tarde para que trabajemos en la mejor versión de nosotros mismos que podamos, que no pretendemos con esto que nos convirtamos en otras personas, sino que seamos eso, la mejor versión de lo que somos. Así que nos encantaría que ustedes nos den su opinión, sus puntos de vista, de que nos digan qué piensan, de que nos cuenten alguna experiencia. Ya saben que lo pueden hacer a través del Facebook del programa, buscan la publicación y ahí nos escriben. 6087-7777 es el número de WhatsApp, que no estoy seguro si doña Nancy va a tener chance de revisar, porque ando repartiendo reglados. Pero bueno, inténtenlo. Ahora, Lady, como pregunta de entrada, es importante plantearnos en la vida, varias veces en la vida, creo yo, si estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que cada día es el momento casualmente para preguntarse realmente si lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo en este momento de mi vida, me satisface o no. A veces hay circunstancias que de repente en el momento no podemos cambiar, Randall, pero siempre está la posibilidad de cambiar cómo vemos las circunstancias o el entorno, las situaciones que estamos viviendo. Pero justo esa es la pregunta clave, que a veces no nos detenemos. Realmente estoy bien. Y consta que no estoy poniendo aquí la palabra soy feliz con lo que estoy haciendo, soy feliz con lo que estoy viviendo, porque tal vez ya entraríamos como en cuál sería la percepción de la realidad o de la felicidad para cada quien. Pero realmente me siento satisfecho con esto que estoy haciendo en este momento de mi vida, o sería un buen momento para hacer un cambio, ¿verdad? Porque a veces creemos que los cambios deberíamos hacerlos en momentos en los que la vida nos obliga, pero es que no, cada día es una buena posibilidad. Ahora, ¿cómo sé yo que necesito un cambio? Casualmente, cuando yo me doy cuenta que no estoy plena, que no estoy satisfecha en mi relación de pareja, en mi entorno laboral, con las amistades que tengo, en la forma de relacionarme con mis hijos, en el ámbito social, en cualquier momento de la vida, yo tengo que preguntarme, ¿realmente hay algo diferente? ¿Podría hacer las cosas mejor? ¿Me podría yo sentir de una forma diferente? ¿O es una cuestión de que, como dijiste al principio, yo soy así, nunca cambiaré, como dice la canción, ¿verdad? Sí. Y realmente es un cuestionamiento, Randall, que hay que hacerse en cualquier momento. Preparando esta entrevista escuché una frase que decía que nosotros no somos un producto terminado. Es cierto, no somos un producto terminado. De información para toda la vida. Diario, constante, porque estamos en un momento incluso donde la sociedad ha venido generando mucho cambio. Entonces, en este momento, lo único que no cambia es el cambio. Ahí está la agüita, ¿no? Ay, gracias. Muy amable, muchacha. Lo único que no cambia es el cambio. Entonces, de repente lo único constante es el cambio, dice una frase. Lo único constante es el cambio, exacto, y es lo único que todos los días varía. Ya el punto es aquí darme cuenta yo en qué momento, porque como te decía al principio, a veces creemos que tenemos que esperar un momento de crisis, una enfermedad, una ruptura, la pérdida de un trabajo para hacer un cambio. Eso es que la vida nos obliga. Ahora, Lady, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Digo, ¿y por qué cambiamos solamente cuando la vida nos obliga con estas circunstancias que usted nos está diciendo? No sé, una muerte, un cambio de trabajo, un cambio de situación, el fin de una relación. Sí, la pregunta del millón es ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Sí, ¿por qué nos resistimos tanto? Sí, le voy a dedicar un ratito a esto, o le vamos a dedicar un ratito a esto,
me voy a dar el permiso de pedirle a Rafita que nos haga el favor de alcanzarnos una pizarrita que está por aquí. Rafita. Rafita, usted nos alcanza si me hace el favor. Permiso, me voy a poner de pie. Dele, dele. Para explicar un poquito esto. Randall, te voy a dar la espalda un momentito. Sí, no se preocupe mientras me acomodo. Y quiero que le pongamos mucha atención a esto porque realmente, a ver, no es que vengo a dar clases, pero yo quiero que esto quede un poquito más claro para entender de que el cambio no solo es cuestión de actitud, ¿verdad? Porque a veces creemos y decimos, o de repente alguien nos dice, pero eso solo es cuestión de que usted decida hacer las cosas diferentes. Pero o sea, ¿qué hace que persista mi forma constante de hacer las cosas? Y aquí quiero explicarles algo ahí, la letra la disculpan, ¿verdad? Porque fue algo que hicimos así como ahora, un momentito antes de empezar el programa. Vamos a ver, la clave está en la forma de pensar. Si yo mantengo siempre, vamos a ver, se dice que todos los días tenemos entre 60,000 y 70,000 pensamientos diarios, voluntarios. De esos 60, 70,000 pensamientos, usualmente el 90%, y esto lo hablan las neurociencias, ¿verdad? El 90% de esos pensamientos se repiten. Son lo que pensé ayer, lo que pensé la semana pasada, lo que pensé el mes pasado y ahí para atrás. Entonces, si yo usualmente tengo los mismos pensamientos, voy a tomar las mismas decisiones o voy a tener las mismas elecciones de vida. Eso me va a llevar a tener los mismos comportamientos. Esos comportamientos me van a conducir a tener las mismas experiencias. Si tengo las mismas experiencias, voy a sentir las mismas emociones. Y eso me va a devolver otra vez a que todo esto vuelve a alimentar el pensamiento. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque usualmente tenemos un condicionamiento del pasado. Porque depende de todo lo que vivimos en el pasado, se fueron habituando en nosotros creencias, hábitos. Fuimos implementando ciertas formas de vida que se convirtieron en rutinas y entonces andamos en piloto automático. Según esto, ¿dónde radicaría el cambio, Randall? ¿Cuál sería como la primera? Me haces cara como nervioso. Que te estoy haciendo un quiz. Esa cara yo la conozco. Es que si no sé contestar. No, pues yo no estoy haciendo un quiz. Con esto que te dije, ¿dónde radica el cambio? Hasta que me puse roja, me dio calor. En la forma en la que yo pienso, ¿no? Exactamente, sí. En la forma en la que yo pienso. Y aquí me voy a ir a otra parte que no tenía planeado mencionar hoy, pero es que es tan importante el tema de los pensamientos. El famoso psicólogo Albert Ellis decía que no es una situación X la que nos genera conductas y emociones, sino lo que yo pienso de esa situación la que me hace pensar o sentir. Y estos pensamientos muchas veces están además llenos de deberías. ¿Verdad? Es que la vida debería ser así, las personas deberían tratarme así, mi jefe debería comportarse de esta forma, mis hijos no deberían hacer esto. Y el punto es que donde quiero llegar es que siempre vamos a radicar en la misma elección, el mismo comportamiento, la misma experiencia. Es como un círculo. Es un círculo, exacto. Y ese círculo me hace quedarme ahí. Entonces hay algo muy interesante, la neurociencia dice que la memoria como tal es incluso muy creativa, porque mucho de esto, a ver, nosotros en la mañana nos levantamos y usualmente tenemos la mente en blanco, ¿verdad? Sí, obviamente, y además si dormimos bien, porque a veces hay personas que en la noche tienen como patrones de sueño muy alterados y piensan y se preocupan, ¿verdad? Y demás. Pero cuando nos despertamos, nuestra mente está en blanco. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Y ahí usualmente empezamos a pensar en los problemas, en lo que hice, en lo que no hice, en lo que creo que podría pasar y empezamos a disparar una serie de pensamientos. Y lo que quiero también que quede muy claro es que los pensamientos son los que segregan las ciertas, digamos, neurotransmisores, neuropéptidos y son los que condicionan nuestra fisiología. Entonces, si yo todos los días pienso lo mismo, todos los días mi cuerpo va a sentir exactamente lo mismo. Y eso hace que muchas veces, como les iba a explicar hace un ratito, el tema de la memoria, si yo me despierto y empiezo a pensar, y usualmente me voy o al pasado o me voy al futuro, casi siempre, ¿verdad? O me voy a lo que no he resuelto o a lo que no sé qué pasaría si, y empezamos incluso a manifestar hasta ansiedad.
Entonces, si yo tuve un evento en el pasado o muchos eventos en el pasado que me condicionaron, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos recuerdos, y sobre todo si fueron difíciles, dolorosos, traumáticos, mi cerebro los capta y los convierte en una imagen. Y esa imagen es la que alimenta. Y muchas veces, Randall, ve qué interesante lo que estaba leyendo sobre el tema de la memoria, que la memoria no siempre va a recordar las cosas como exactamente sucedieron, porque el cerebro por neuroplasticidad cambia todos los días. Entonces, un evento que yo viví hace mucho tiempo, usualmente mi inconsciente lo adorna para alimentar la emoción que yo estoy sintiendo en ese momento. Ejemplo, si yo estoy enojada, molesta por algo que me pasó, algo que alguien me hizo y recuerdo ese evento, ¿qué pasa usualmente? Yo me empiezo a carbonear, me empiezo a llenar, a sugestionar, y entonces ya el evento como tal no es específicamente lo que viví, sino como yo alimento con el pensamiento. Obviamente eso me va a llevar a comportamiento, experiencia, vuelvo a sentir la misma emoción, revivo el mismo enojo, revivo el resentimiento, revivo la culpa o la victimización y vuelvo a caer en el mismo patrón. ¿Me captas eso? Totalmente, porque sí estoy pensando que muchas veces el evento que me provocó molestia, enojo o frustración o dolor pasó hace tiempo. Digo, años. Ya esa emoción ya no está en mí. Así es. Porque ya se fue. Lo que está es el pensamiento, el recuerdo de lo que sufrí, lo que me enojé, lo que me molesté. Y entonces uno se carbonea. Claro, ¿y a qué me vuelve a llevar todo eso? Alimentó creencias, genera hábitos, establezco rutinas y oscilo totalmente en el pasado. Entonces es muy importante entender que el pasado nos condiciona de alguna forma, pero no nos determina. Claro. El punto es si yo decido quedarme en el pasado. Por eso es que una de las grandes barreras, y así como para atravesar el río del cambio, tenemos realmente que retarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, Randall? Porque todo esto va a comprender lo que es la personalidad, ¿verdad? Y la personalidad es lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Todo ese conjunto que está alimentado en el presente por algo que viví en el pasado, que a veces, o la mayoría de veces ya no podemos cambiar. ¿Cómo cambiamos esto? No. Solamente lo cambiamos cuando decidimos atravesar y empezar a pensar y actuar diferente. Ahora, muy interesante esta parte. Si todo esto está en mi inconsciente, porque hablamos de que un 95% aproximadamente de lo que somos está en el inconsciente y solo un 5% está en el consciente. Entonces, cuando yo intento hacer un cambio, ese 5% va a representar una lucha contra este 95% que se instauró en el pasado. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? El punto es que este 5% va a depender de que yo pueda romper estos esquemas y pueda empezar con esta otra parte que la vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Pero sí quería explicar un poquito por qué nos cuesta tanto cambiar, porque damos vueltas exactamente en el mismo círculo. ¿En qué áreas de la vida usted diría que es más difícil hacer cambios o que nos cuesta más dar ese paso? Es relativo. Para algunas personas, digamos que las relaciones de pareja. Puede sentarme y cualquier cosa, después me vuelvo a poner de pie. Para algunas personas puede ser lo laboral, ¿verdad? Por todo lo que implica, por los retos, por el aprendizaje, por los conocimientos, porque tal vez ahí tengo muchas ideas, muchas frustraciones, muchas creencias. Para otras personas puede ser el relacionarme con una pareja de una forma saludable. Para otras personas puede ser el tema de la salud, ¿verdad? Porque también mucho depende de qué objetivos nos pongamos en la vida o de dónde yo centre mi energía y ponga mi atención. Pero generalmente pareja, la parte económica también, ¿verdad? Por los retos que esto implica y la parte laboral. Ahora, Lady, si yo en el pasado me he aventurado a hacer cambios y no me ha ido bien, y voy a utilizar una palabra que insisto y la he dicho miles de veces que no me gusta, pero que lo que quiero es que me entiendan la idea. Si yo he fracasado, digamos, en un intento de cambio que he hecho en el pasado, eso determina que yo no quiera volverlo a intentar, por ejemplo. O que en el momento en que yo piense, bueno, podría cambiar hoy, pero si me vuelvo a equivocar, claro, como ocurrió aquella vez. Claro, sí, ahí vuelvo al condicionamiento del pasado, ¿verdad? Porque realmente somos las experiencias que vivimos en el pasado
y que como las seguimos repitiendo, las volvemos a repetir en el presente. Entonces muchas veces lo que hay es un miedo a que como en el pasado fracasé, pero bueno, habría que ver qué vemos como fracaso. Sí, o sea, ¿verdad? yo insisto en que la palabra no me gusta Sí. porque para mí no existe un fracaso. No, Para de mí lo que hecho- existe son experiencias que a lo mejor no salieron tan bien o no son positivas, pero estoy seguro que te enseñaron algo. Son lecciones aprendidas. Son lecciones de Cuando vida. yo aprendo a ver todos esos momentos que viví, creo que lo habíamos hablado en una entrevista, ¿verdad? Cuando yo aprendo a ver todas esas experiencias como esa recopilación de aprendizaje y decido ponerlo hoy a mi favor, cambia la percepción total. Pero sí es cierto, respondiendo a tu pregunta, de que sí, en el pasado yo intenté hacer algo y me fue mal. Volví a intentarlo y me fue mal, automáticamente voy a decir, no, ¿para qué? Eso, sumado, Randall, a las frases que muchas veces escuchamos de niños, ¿verdad? Tal vez de referentes, padres, maestros. Usted no lo va a lograr, usted no puede, ¿para qué lo va a intentar? Sí, ¿para qué se Usted mete en es un eso? fracasado, usted nunca va a cambiar. O esta que es tan común, el que nació para maceta del corredor no pasa. ¿Verdad? Que me parece que es una sentencia terrible que la utilizamos libremente. Es un mandato. Y tiene tiene una connotación que me parece a mí Fatal. terrible, como le digo, fatal. Fatal. La clave, Lady, entonces está, por ejemplo, en ver las experiencias negativas como un aprendizaje y no como un fracaso, digamos. Sí, esa es una de las claves, pero no es suficiente. Porque, digamos, ahí estaríamos hablando de resignificar el pasado, de resignificar la historia y de empezar a verla diferente. Pero la clave va más allá de eso, Randall. La clave va a radicar de nuevo en el tema de aprender a pensar diferente. Vamos a ver, la clave es aprender incluso a elegir cosas diferentes. Si yo todos los días hago lo mismo, tengo la misma rutina, me voy por los mismos lugares, hablo con las mismas personas, tengo los mismos pensamientos, genero las mismas reacciones, pues automáticamente no va a haber un cambio. Estoy exactamente girando en el mismo entorno y obviamente tampoco va a cambiar mi entorno, porque me voy a quedar ahí literalmente en lo que el pasado me acondicionó o me condicionó. Entonces, una clave es resignificar, pero no es suficiente. Ahí ahorita tal vez podemos explicar un poquito, tal vez como realmente cuáles son las claves para poder hacer cambios, que ya lo vamos viendo. Consiste en empezar a elegir y pensar diferente. Ahora, yo sí creo que en este punto me gustaría resaltar y me gustaría tal vez como que elaboremos esa idea de que ciertamente hacer cambios no es fácil. No. ¿Verdad? O sea, es complicado. Es un reto. Es difícil. Es un reto. No es que de la noche de la mañana yo No. amanezco, ay, voy a cambiar este aspecto de mi vida porque ya no me gusta. Y el reto es, y lo difícil es casualmente por lo que les expliqué antes, porque usualmente ese 95%, que es lo que está en nuestro inconsciente, es lo que nos mueve, porque es la vivencia, es lo que traemos. Lo que pasa es que no seríamos hoy lo que somos sin las experiencias del pasado. El cambio radica en ese 5% de posibilidades que yo tengo de aprender a observar mis pensamientos y a determinar si yo estoy pegada exactamente en lo mismo que he alimentado siempre. Si yo alimenté, por ejemplo, sentimientos negativos, la culpa, el enojo, la victimización, muchas conductas que me van a llevar a emociones, digamos, contrarias, ¿verdad?, adversas a lo saludable, pues eso es lo que voy a vivir. El punto, Randall, es que es cierto, el cambio no es fácil, pero es posible. Y es posible dependiendo más allá de la actitud, y por eso quise explicar eso, porque hay un tema de neuroquímica, hay un tema de lo que el cerebro segrega, hay un tema de cómo yo puedo aprender a crear nuevas redes neuronales. Hay una ley que se llama algo así como la ley de Hart, una cosa así, que dice que todas las células o neuronas que tienen como los mismos mensajes se unen, se alimentan. Y cuando yo de verdad les digo, cuando yo entendí en algún momento de la vida que yo sí podía hacer un cambio, porque yo no soy lo que pienso. Yo no soy lo que pienso. El pensamiento simplemente, los pensamientos van y vienen. El tema es cuando yo convierto ese pensamiento en una realidad que alimenta mi vida. Y vean, Randall, ¿cuántas veces no nos cachamos pensando algo y después decimos, pero ¿sabe? ¿Yo por qué estoy pensando esto?
es basura o es algo que ni siquiera tiene sentido. Y mucho de lo que pensamos realmente, y lo digo con toda la propiedad porque a mí me pasa, a veces son pensamientos basura. Cuando uno aprende y se detiene milésimas de segundos a observar qué es lo que está pensando, y si eso que yo estoy pensando está en el pasado, está en el presente o está en un futuro, automáticamente y detienes el pensamiento. Lo que pasa es que es muy común que la gente te diga, ay, evite pensar en eso, ay, no piense, deje eso atrás, ya, supérelo, resuélvalo. Y no, fíjate que muchas veces sí tenemos que atender ese pensamiento, tomarle atención y decir, bueno, sí, pero ¿qué quiero hacer con él? Yo el otro día hacía un ejercicio con un paciente que es fiel de Buen Día y él, una vez hicimos un ejercicio de que yo le decía, bueno, ¿y qué le serviría a usted hacer con esos pensamientos? Y hablamos de que cuando esos pensamientos venían y él los identificaba como basura, él decidió ponerlos como una banda, como las de los aeropuertos, ¿verdad? Donde van pasando las maletas. Y él decía, yo nada más dejo que el pensamiento venga, lo pongo en una banda y se va. Otra estrategia es todos los días, un ratito al día, sentarme a pensar en todas esas cosas a las que le temo o esos pensamientos que no me alimentan. Y en lugar de pelear con ellos, porque en el momento que yo peleo con el pensamiento, es como cuando peleo con el miedo, más lo alimento, ¿verdad? Y cuando la gente te dice a veces, por buena intención, ay, no piense en eso ya pasó, déjelo atrás, ya supérelo, ¿para qué? Randall, eso no necesariamente resuelve. Lady, ¿y usted diría que todos tenemos la capacidad de acomodarnos a los cambios, de adaptarnos? Sí, pero... ¿O hay gente que tiene más desarrollada esa capacidad que otra? Bueno, tal vez no es que tenga más desarrollada, sino que hay menos resistencia al cambio, ¿verdad? Pero todos, ¿sabes por qué todos, Randall? Porque nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad impresionante y las neurociencias están haciendo investigaciones impresionantes. Entonces, realmente todos podemos hacerlo. La diferencia es que hay algunas personas que por miedo, por inseguridad, porque se quedan en su zona de confort, porque se autosabotean, entonces deciden quedarse y no gestionar el cambio. Pero es hermoso cuando usted hace un cambio y usted siente la diferencia. Y ojo, Randall, con usted no estamos haciendo de cambios drásticos como irme a otro país, ¿verdad? O dejar un trabajo, o dejar una relación. A veces son cambios solamente de hábitos, ¿verdad? De empezar a alimentarme diferente, de tratar en la medida de lo posible de hacer un esfuerzo cuando tengo alguna enfermedad, como el alcoholismo, drogas, ¿verdad? Y decir, bueno, realmente, ¿qué quiero yo para mi vida? Eso que yo estoy viviendo está en función de lo que he venido viviendo los últimos meses, semanas, años. Ahí la neurociencia dice que tenemos ciclos, de hecho, bueno, hay ciclos en la vida del ser humano, pero los 35 años marcan un ciclo interesante. Entonces entiendo que esto es como de lo último que la ciencia ha investigado y todo lo que se gestó en esos 35 años condiciona muchísimo la vida de un adulto, ¿verdad? Lo que vendrá. Lo que viene. Pero el punto es, también yo tengo el poder de decisión porque pues además Dios nos dio esa habilidad, ¿verdad? Y libre albedrío. Vea, estoy leyendo un comentario que nos pone en el Facebook Maureen Rivas y me hace pensar en lo que decías anteriormente, que muchas veces estos pensamientos son heredados de generación en generación. Así es. ¿Verdad? Y son cosas que aprendemos Creencias. de chiquitillos en familia y que te alimentan, ¿verdad? Porque tus padres te dicen, esto es así porque sí, y no intentes cambiarlo, ¿verdad? Porque no vas a obtener nada. Maureen nos dice, yo tengo una niña de 4 años, yo tengo 37. Fui criada por una madre muy estricta, de esas que con solo una mirada bastaba. Evidentemente yo soy muy mi mamá, pero quiero que mi hija me tenga confianza, no miedo. Entonces ella quiere hacer el cambio ahí, quiere romper esa cadena, quiere romper un paradigma. Eso, exactamente. Me cuesta mucho no ser tan estricta, me cuesta cambiar y no sé cómo hacerlo. ¿Qué le podríamos decir? Porque ahí está el deseo, digo, ella es consciente de que a lo mejor educar con miedo no es la mejor alternativa, aunque respeto mucho y sé que en muchas casas pues se acostumbra a eso, ¿verdad? Y yo no me meto con cómo cada quien decide educar a sus hijos, pero no creo en el miedo, yo creo en el amor, ¿verdad? Y creo en el respeto. Ella tiene ese sentimiento, ese deseo de cambiar, pero no tiene herramientas para hacerlo. Yo creo que ella sí tiene la respuesta.
Sí, porque ella ya lo dijo. O sea, yo no quiero hacer lo que mi mamá hacía. Ok. Entonces yo le diría, pregúntese si usted realmente quisiera empeorar su situación en este momento y ser una madre como la que usted no quiere mostrarse a su hija, sin el hecho de culpar a la mamá, porque la mamá hizo lo que hizo porque creyó que era lo mejor que podía hacer en su momento. Pero nada más pregúntese, o sea, si voluntariamente quisiera empeorar y generar más bien esa actitud de miedo en la hija en lugar de respeto, pregúntese qué haría o dejaría de hacer para empeorar. Y creo que ahí podría tener ella muchas respuestas. Es a veces simplemente decidir, porque de verdad, Randall, esto empieza a suceder cuando decidimos, elegimos cosas diferentes, actitudes diferentes. Incluso ahí está hasta en el hecho de decir, ok, perdono, libero a mi mamá por la forma de crianza, incluso decido hacerlo diferente y hasta explicarle a la hija, y muchas veces hasta es necesario decirle el por qué de repente he repetido ciertos patrones, porque así lo aprendí, pero explicarle, lo quiero hacer diferente. Quiero que le ayudemos a Denis Telles. Dice Denis, muy bueno el tema, pero ¿cómo cambio yo un pensamiento negativo que pasó en mi niñez y que me marcó? Sí, ahí te voy a proponer algo, Randall, porque también hay momentos, situaciones de vida que marcaron de una forma tan impresionante que dejaron como una especie de impronta en la personalidad, como una huella. Y también hay, y de verdad te lo propongo, podría ser un tema donde más bien es qué puedo hacer con lo que no puedo cambiar. Porque aquí estamos hablando de proponer cambios, de generar cambios. Pero hay situaciones de vida que nos marcaron, como por ejemplo un abuso sexual, violencia, agresión y una serie de situaciones que se vivieron, que eso hay que darle un trato especial. ¿Por qué hay que darle un trato especial? Porque eso de alguna forma marcó nuestra vida y necesitamos resolverlo para poder dejar el pasado donde corresponde y poder empezar a vivir un presente diferente y un futuro diferente. ¿Por qué? Porque si no, si esa herida está ahí, Randall, y está abierta, y lo único que hicimos fue echarle como ponerle una curita encima sin curarla, en algún momento va a empezar a surgir el dolor y no voy a resolver. Entonces ahí sí hay que darle un trato especial a temas que fueron traumáticos en la vida y que de alguna forma marcaron, ¿verdad? Ok, ya para ir cerrando, Lady, ¿qué papel juegan las excusas en todo esto? Mucho. Mucho, porque mucho de eso es quedarnos en nuestra zona de miedo, ¿verdad? Entonces es más fácil poner excusas que hacer cambios. Si vamos a ir cerrando, yo quisiera explicar esta parte un momentito, porque si no se nos va a quedar inconcluso el tema del cambio. Vamos a ver, para generar un cambio, definitivamente ya entendemos que lo que yo pienso es lo que determina, porque estoy condicionada en el pasado. Entonces, las neurociencias dicen que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de crear algo diferente. No, digamos, la vieja escuela sería causa-efecto. La nueva forma sería, yo empiezo a crear lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué esperar a tener salud para sentirme saludable? Entonces yo, en lugar de pedir desde mi carencia, empiezo a agradecer, gracias porque soy una persona saludable. En lugar de esperar a ser, ¿para qué voy a esperar a ser exitoso hasta que tenga un título, un diplomado, una carrera universitaria? No, yo puedo empezar a sentirme exitoso hoy por hoy con lo que hago, con lo que soy. Entonces, hay un tema muy importante que quiero resaltar. Donde está nuestra atención, está nuestra energía. Y si mi atención está puesta 100% en el pasado, mi energía se va a desviar exactamente, y casi que nuestro presente y nuestro futuro serían predecibles. Por eso es que es importante empezar a generar cambios en nuestra forma de crear, viendo hacia adelante, viendo hacia el futuro, cómo quiero verme yo, cómo quiero sentirme. O sea, si yo me quiero sentir diferente, tengo que actuar diferente, tengo que pensar diferente. Y claramente entiendo, y por eso le digo, o sea, el cambio es todo un reto que todos los seres humanos todos los días tenemos. Lo importante aquí es entender que no se vale decir que es tarde para cambiar porque tengo 60, porque tengo 50, porque tengo 40.
No, el punto es que no somos un producto terminado. Que creo que esa es la excusa más común. Exacto, ¿para qué estas edades? ¿Ya para qué? A estas horas, ya me agarró tarde, ya. Voy a hacer ejercicio, ¿ya para qué? Voy a empezar a comer saludable, ¿ya para qué? Voy a empezar a relacionarme diferente, a hacer cosas diferentes, tal vez algo que en algún momento te gustó y nunca te diste la oportunidad de hacer. Es cierto. El punto es que nunca es tarde para hacer el cambio, pero que simplemente, de verdad, es entender que hay temas que nos condicionan pero no nos determinan. Eso es muy y importante. empezar a ver dónde voy a poner mi atención a partir de hoy, tomar decisiones diferentes, no arriesgadas necesariamente, pero sí empezar a ponerle atención a esto. Y es un poco modificar la parte del cuerpo, el entorno y el tiempo son factores importantes que yo tengo que tomar en cuenta para entender un poco hacia dónde quiero ir. Muy bien. Vamos a terminar la entrevista con una grafiquita que hicimos con la ayuda de Leidin, con algunas recomendaciones, como para que las tengamos ahí. Ojalá le tomen una foto, un pantallazo, ¿verdad? Y lo tengan ahí, lo consulten y lo repasen luego, más adelante en el día o el fin de semana. Cuestiónese dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿verdad? Pregúntese cómo enfrento los cambios. Cuidado con autoboicotearse. Un día hablamos de eso, del autosabotaje, aquí en el programa. Y sí, uno muchas veces es su peor enemigo. Sí, la mayoría de veces es el peor verdugo. ¿Verdad? Uno mismo. Analice si usted pone demasiadas excusas. Revise qué miedos están detrás. Salga de su zona de confort, que hemos dedicado temas completos a hablar de por qué nos encanta la zona de confort y por qué nos da miedo salirnos de ella. Evite limitarse y enfrente los miedos al cambio y propóngase metas cortas, realistas y medibles. Esto me parece fundamental porque a veces vamos por la vida proponiéndonos cosas inalcanzables. Exactamente. Y entonces nos frustramos porque no las obtenemos. Exacto. Y creemos que entonces llamando todo al carajo porque esto no funciona. Claro, y es la profecía que se autocumple, ¿ves? Yo sabía que no podía, ¿para qué lo iba a intentar? Pero si yo me pongo todos los días una meta chiquitita, hoy voy a tomar más agua, hoy voy a salir a caminar, hoy voy a sonreírle a las personas que están cerca, hoy no me voy a quejar, por ejemplo. La queja es tremenda porque alimenta. Acuérdense de esto, por favor, acuérdense de esto, gente. Acuérdense que lo que pensamos alimenta las redes neuronales. Entonces, todo pensamiento, si yo estoy en el pensamiento de culpa, de enojo, de frustración, de tristeza, de resentimiento, de victimización, todas esas heridas del pasado hay que sanarlas, porque si no, eso es lo que sigo alimentando y obviamente mi futuro va a ser predecible, porque vuelvo a caer en el mismo ritmo, ¿verdad? En el mismo círculo vicioso y negativo. Bueno, 7148-2205 es el teléfono de Leidin. Y en bueno, el de mi Facebook, secretaria. Bueno, sí, ahí está la muchacha. ¿Cómo se llama? Sharon. Sharon. Y por cierto que ya tengo consultorio en San José, porque bueno. mucha gente lo pidió. Por aquí cerquita, ¿verdad? Sí, a la vueltita aquí, detrás de Buen Día. Es vecina nuestra. Ya somos vecinos. Bueno, y en el Facebook a Leidin la encuentran como DRA, doctora Leidin Aguilar, psicóloga. Así que les voy a repetir el número, 7148-2205. Y ahí está la forma en la que aparece en Facebook. Muchas gracias, creo que ha sido muy provechoso, muy interesante, muy enriquecedor como siempre conversar de estos temas, sacar un ratito en medio de toda esta vida tan loca y tan convulsa que llevamos, ¿verdad? Y que la situación de la pandemia nos ha obligado, Randall, a hacer una cantidad de cambios que no teníamos previsto. Y ahí sería interesante preguntarnos, ¿verdad? Mira, la vida nos obligó a cambiar casi que todo nuestro ritmo de vida. Y tenía una pregunta sobre eso, así, para que me la contestes en 30 segundos. Híjole. ¿Vale el cambio obligado tanto como el cambio que yo decido hacer? No, vale más el que yo decido hacer que el obligado. Porque el que yo decido hacer es más consciente, es más realista, es más quiero cambiar. En cambio en el otro es tengo que cambiar. No me queda de otra. La vida me está obligando, ¿verdad, Randa? Las circunstancias nos están obligando. En cambio cuando yo digo, no, ¿para qué yo tengo que esperar a estar en crisis para cambiar? ¿Qué quiero cambiar a partir de hoy? Que no somos un producto terminado. Sí, recuerden esa frase. Muchas gracias. Disfrutar el camino, además. Con mucho gusto voy a ir por mi arrollado a ver si sobrevivió. Dejé envuelto, ahí está envuelto. Bueno, gracias, cariño. Pura vida. Muchas gracias, doña Leidin. Mucho gusto.